Bien. Bueno, buenas noches. Gracias por asistir a este que es el cuarto encuentro del curso. Un poco para recapitular lo que ya hemos tratado en las tres clases anteriores, o en los tres encuentros anteriores. Digamos, del conjunto de los tres encuentros, el resultado espero que haya sido la exposición digamos, con el mayor detalle posible, de la teoría marxista de la explotación en un sentido técnico, es decir, básicamente la apropiación de plusvalor, ¿no? Es decir, como ustedes ya sabrán, Marx entiende que los trabajadores son explotados por los capitalistas porque reciben, luego del proceso de trabajo, luego de la jornada de trabajo, menos valor en concepto de salario, es decir, a través del capital variable, menos valor del que generaron en el proceso de trabajo. ¿Sí? Como ustedes recordarán, para Marx, la fuerza de trabajo es una mercancía, como cualquier otra, por lo tanto tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo se realiza o se materializa o se expresa a través del ejercicio, digamos, de la fuerza de trabajo, es decir, a través del trabajo efectivo. Y el valor de la fuerza de trabajo para Marx es el equivalente a el valor de las mercancías necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, el valor de aquellas mercancías necesarias y suficientes para que el trabajador se reproduzca su fuerza de trabajo, con la salvedad que vimos en el encuentro segundo, que debido a la maquinización y a la instalación de la gran industria y a la introducción o a la incorporación del proceso de trabajo de mano de obra o de fuerza de trabajo que en los modos de producción anteriores, básicamente el modo de producción esclavista y feudal, estaban fuera del proceso de trabajo, como puede ser el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños o de los menores, la particularidad que tiene el valor de la fuerza de trabajo en, digamos, el capitalismo industrial, es que la fuerza, digamos, el valor de la fuerza de trabajo no solamente abarca el valor de las mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo de un trabajador concreto, sino de toda la familia del obrero, porque lo que entendía Marx es que no solamente trabaja el obrero, sino también trabaja la mujer del obrero y el hijo del obrero. Entonces, desde un punto de vista técnico, la plusvalía es lo que marca, digamos, es el santo y seña de la teoría de la explotación. ¿Por qué? Porque hay un intercambio, digamos, o sea, a ver, no es que haya un intercambio desigual, porque como vimos en el plano de la esfera del intercambio, el salario viene a cubrir, digamos, el valor de la fuerza de trabajo, por lo tanto no habría un problema de equivalencia en el intercambio, sino que el proceso de valorización, es decir, la transformación del dinero en capital, es decir, el famoso D se da en el proceso de trabajo, es decir, el proceso de valorización para Marx necesita necesariamente, de manera indefectible, la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso el capitalista, para poder valorizar su dinero, tiene que ir al mercado de mercancías y encontrar mano de obra libre y disponible para comprar y utilizar en el proceso de producción. En el encuentro tercero vimos otras concepciones de la explotación, o otras formas de entender o de comprender la explotación. Digamos, vimos algunas consideraciones de tipo moral, digamos, es decir, cómo la explotación puede ser analizada o abordada en términos de justicia e injusticia, derechos, moral y demás, si bien hicimos la salvedad en la clase, en el encuentro anterior, que Marx no plantea su teoría de la explotación en términos de justicia. Y eso no es menor. Es decir, para Marx, el capitalismo no es que sea ni justo ni injusto, porque, como vimos, para Marx, lo que es la moral y lo que es la justicia son conceptos que en definitiva son funcionales al modo de producción y a las relaciones de producción existentes. Por lo tanto, para Marx no habría un concepto trascendental o inmanente de justicia, ¿no? Sino que los conceptos, o lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo, en definitiva está determinado por las condiciones de reproducción material en un momento determinado. Pero muchos marxistas han analizado o han intentado hacer una crítica moral al capitalismo desde la teoría de la explotación. Y entienden que el capitalismo es injusto porque es explotador. ¿Sí?
vimos quizás también algunas consideraciones de tipo por ahí kantiano, es decir, que el trabajador es instrumentalizado por el capitalista. Después hicimos algunas consideraciones de tipo histórico, basado sobre todo en el capítulo 24 del Capital, cuando Marx trata lo que él llama la acumulación originaria, y todos esos pecados originales del capital. Es decir, el capital para Marx se forma históricamente a través de la violencia, el saqueo y el despojo, y esos vicios morales, digamos, persisten en las manifestaciones actuales del capital. Y las clases sociales en un sistema capitalista se formaron gracias a estos procesos de expropiación violenta, exclusión y demás. Y después hicimos algunas consideraciones de tipo un poco más sociológico, esto sí, bastante al margen del Capital, sobre todo en las consideraciones que hace Marx en la ideología alemana y también en la cuestión judía, sobre la cuestión judía, en donde Marx entendía que las relaciones, digamos, la ideología burguesa pone a las relaciones de instrumentalización como la única forma posible de interactuar o relacionarse con otros sujetos, ¿sí? Y que en definitiva todo sujeto es en definitiva objeto de explotación o pasible de ser explotado en un régimen burgués, ¿no? Eso básicamente un sumario muy rápido de lo que hablamos en las 3 clases anteriores. Pero como este curso no es solamente, digamos, no tiene solamente como función exponer la teoría de la explotación marxista, sino que además exponer las críticas que se han realizado a esta teoría, en el encuentro de hoy vamos a comenzar con esta segunda parte, digamos, del curso, y comenzaremos con las críticas, o la crítica que le hace Eugen von Bäver a la teoría marxista de la explotación. Antes de comenzar, 2 cosas. Von Bäver es, sin duda, el autor que, por lo menos de la tradición austríaca, sin duda alguna, que más se interesó en el marxismo, ¿sí? Y en refutar el marxismo y en criticar el marxismo y analizarlo de la manera más global e integral posible. Y eso se explica por una, digamos, una razón de tipo histórico. Von Bäver, como ustedes ven aquí, nace el 12 de febrero de 1851 y muere el 27 de agosto de 1914. ¿Sí? Entonces, von Bäver que vivió, digamos, la eclosión y el auge y la efervescencia del socialismo, ¿sí? Y del marxismo. Entonces, para von Bäver que esto no era algo, digamos, el socialismo no era algo intrascendente, sino que estaba en pleno fervor y en pleno auge, y por lo tanto era más que necesario analizarlo y criticarlo, o por lo menos darle una respuesta a la teoría marxista como un todo, ¿no? Entonces, aquí solamente nos concentraremos en las críticas específicas que von Bäver hace a la teoría de la explotación. Pero, como vimos en la clase primera, la teoría de la explotación es uno de los núcleos fundamentales de la teoría marxista de la economía, digamos, y del proceso de producción capitalista. Entonces, criticar a la teoría de la explotación es básicamente criticar a toda la concepción marxista de la economía, ¿sí? Esto no es un punto menor. Entonces, von Bäver le dedica, digamos, o critica a la teoría marxista en general en 3 de sus obras. Por un lado, en Capital e Interés, que es la obra en la que nos centraremos o la que tomaremos como fundamento toda esta clase o todo este encuentro. El segundo libro en el que von Bäver realiza críticas es en La teoría positiva del capital, ¿sí? Que aunque son críticas bastante aisladas, digamos, bastante esporádicas, porque él siempre, cuando habla del marxismo en general, se remite a las críticas que él hace en Capital e Interés, pero hace críticas específicas y propias de la teoría positiva del capital, en la teoría positiva del capital. Y por último, von Bäver tiene un texto corto que se llama Karl Marx y el cierre de su sistema, y que von Bäver lo escribe luego de que sale el 3er tomo de El Capital, ¿sí? Como ustedes sabrán, el primer tomo del Capital se publica en vida de Marx en 1867. Hasta que Marx muere en 1881, si la memoria no me falla, Marx no publica el segundo tomo del Capital, ¿sí? Marx explica en la introducción del primer tomo que van a ser 3 tomos, ¿sí? Pero en vida solamente publica el primero, y también publica una segunda edición en alemán,
¿sí? Pero no publica el segundo tomo. Eso lo publica póstumamente Engels, ¿sí? Y el segundo tomo es un todo bastante coherente, ¿sí? Porque en definitiva lo que hace Engels es tomar los manuscritos de Marx, que ya estaban bastante armados. El problema viene con el tercer tomo del Capital, que viene en la década del 90, de 1890, a principios de la década de 1890, creo que si la memoria no me falla, en 1891. Y ahí es donde, digamos, von Bawerk toma, digamos, el toro por las astas, y por eso es que titula a este escrito Karl Marx y el cierre de su sistema, porque en definitiva, con la publicación del tercer tomo del Capital, se cerraría, digamos, la obra principal de Marx, ¿no? Lo que explica von Bawerk es, sobre todo en Capital e Interés, que la publicación del tercer tomo del Capital generó bastante entusiasmo, bastante expectativa dentro de los teóricos, tanto marxistas como no marxistas. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver más que nada en el encuentro siguiente, en el encuentro de la semana que viene. Pero lo que se veía en ese momento es que en el primer tomo del Capital, Marx deja planteado un problema, que según él lo va a resolver en el tercer tomo del Capital, que es básicamente el problema de la relación entre valor y tasa de ganancia, ¿sí? Porque en definitiva había un problema empírico, de tipo empírico, que era el siguiente, que las tasas de ganancia, que en definitiva no serían más que las tasas de plusvalor, digamos, o las cuotas de plusvalía, es decir, lo que el capitalista le extrae al trabajador o a los trabajadores en el proceso de trabajo, en el proceso de producción, en definitiva tendrían que estar sí o sí en relación con las leyes del valor. Pero desde el punto de vista empírico parece ser que los precios, que en definitiva las ganancias de los capitalistas, se materializan o se canalizan a través de los precios, la evidencia empírica no le daba la razón a Marx, ¿no? Entonces ahí había un problema sobre todo con la cuestión de las tasas de ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en la clase segunda, en el segundo encuentro, nosotros expusimos que para Marx el capital se divide en dos grupos, ¿sí? Capital fijo y capital variable. En definitiva, el proceso de valorización, según Marx, solamente se vehiculiza a través del capital variable, es decir, a través del capital o la cantidad de dinero destinado a la contratación de trabajadores, básicamente, digamos, el capital que se destina al pago de salario. Entonces, si uno toma las consideraciones de Marx en el tomo primero del Capital, cualquier aumento del capital variable supondría necesariamente un aumento de la tasa de ganancia. Y eso era un problema grande, porque bastaba con simplemente contratar más trabajadores y manteniendo la proporción con el capital fijo baja, y el capitalista va a tener siempre la posibilidad de aumentar de manera indefinida su tasa de ganancia, simplemente aumentando la composición orgánica, digamos, variando la composición orgánica del capital, es decir, la relación entre capital fijo y capital variable. Entonces, mientras más trabajadores contrata el capitalista, más plusvalor va a poder obtener y por lo tanto más ganancia en definitiva al final del día va a poder absorber u obtener el capital. Esto generaba un problema teórico grande. ¿Por qué? Porque es claro que las tasas de ganancia en las distintas ramas de la industria tienden a ser más o menos homogéneas, es decir, el capitalista no puede, digamos, por su propia voluntad, aumentar de manera indefinida la cantidad de ganancia que él puede absorber simplemente aumentando la cantidad de capital variable o aumentando la proporción del capital variable. Entonces se generó todo un entusiasmo, y decir, bueno, Marx esto lo va a resolver en el tomo tercero, porque él en el tomo primero dice que así lo va a hacer. Resulta que se muere Marx y el tomo tercero no apareció. Cuando Engels comunica que va a salir el tomo tercero del Capital, se generó toda esta, digamos, esta efervescencia o este interés dentro de los intelectuales de la Europa de finales del siglo XIX. Entonces, cuando sale el tomo tercero del Capital, von Bawerk lo lee y hace una crítica de alguna manera integral a digamos, la teoría marxista de la economía, y después vamos a ver en el encuentro siguiente que von Bawerk detecta una contradicción mortal entre el tomo tercero del Capital y el tomo primero del Capital, que en resumidas cuentas es la siguiente. Von Bawerk lo que detecta es que Marx en el tomo tercero admite que los precios de intercambio pueden fluctuar independientemente del valor, es decir, pueden ser superiores o inferiores al valor, y que en definitiva la tasa de ganancia se determina por los precios de intercambio y no por el valor. Esto obviamente es una contradicción importante, porque si las tasas de ganancia, que en definitiva no es más que, en términos marxistas, el plusvalor, o la cuota de plusvalor, o la tasa o la cuota de explotación,
Si esa variable es independiente de las leyes de intercambio y las leyes del valor, en definitiva, toda la exposición teórica que hace Marx en el tomo primero se cae, digamos, porque en los hechos, los capitalistas o la ganancia de los capitalistas no estaría determinada por la cantidad de trabajo socialmente necesario, digamos, para producir un producto y la diferencia entre ese, digamos, valor que el capitalista obtiene y el valor que el empresario, digamos, o que el capitalista le devuelve a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, si en definitiva la ganancia se materializa en la esfera del intercambio y no en la esfera de producción, ahí hay una contradicción inherente e imposible de salvar según Bombard. ¿Sí? Pero eso lo veremos en la clase siguiente. Ahora bien, vamos a ver las críticas concretas que hace von Bawerk en Capital e Interés. ¿Sí? Se pueden clasificar digamos, en estos puntos, en estos 7 puntos. La primera es la incidencia, digamos, de Smith y de Ricardo, digamos, como antecedentes históricos o como padres intelectuales de la teoría de la explotación. El segundo bloque, digamos, de críticas que hace von Bawerk refieren al método que utiliza Marx para acceder a su teoría del valor. ¿Sí? El tercer bloque refiere a las reflexiones o, digamos, los argumentos que da Marx sobre el valor de cambio. Después tenemos una crítica muy profunda que hace von Bawerk a cómo construye Marx el concepto de mercancía. Después, la relación del valor y el trabajo, es decir, cuán cierta es, digamos, la tesis marxista, que afirma que la única fuente del valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario para la producción de una determinada mercancía. Después von Bawerk analiza, digamos, la tesis que si bien está mucho más explícita en Rodbertus, pero en Marx uno también la puede encontrar, que en definitiva el trabajador tiene una especie de derecho a la totalidad del valor que él produce. Y después, por último, von Bawerk hace algunas críticas sobre los límites conceptuales de la plusvalía, digamos, como instrumento teórico hábil para explicar toda la ganancia de los capitalistas. ¿Sí? Entonces, bien, lo que dice von Bawerk es, los teóricos de la explotación, y Marx no es una excepción, ponen, digamos, como referentes o como antecedentes intelectuales a Adam Smith y a David Ricardo. ¿Sí? Pero lo que dice von Bawerk es que, digamos, esa afirmación, es decir, que Smith y Ricardo son los padres intelectuales de la teoría del valor-trabajo, es por lo menos discutible. En primer lugar, lo que dice von Bawerk es que Adam Smith, no solo que no es demasiado claro en su exposición de la teoría del valor, sino que además, en varios pasajes, dice von Bawerk, Adam Smith llega a rechazar, digamos, la teoría objetiva del valor, o digamos, a la tesis del trabajo como elemento único, digamos, de determinación del valor. Y él cita el siguiente pasaje de la riqueza de las naciones. Dice Adam Smith: no son obreros productivos solamente los criados y criadas que trabajan para el arrendatario, sino también sus bestias de trabajo. Y en otro pasaje, cita von Bawerk, dice Adam Smith: en la agricultura trabaja la naturaleza con el hombre, y a pesar de que su trabajo no cuesta nada, es decir, el trabajo de la naturaleza, sus productos tienen un valor, ni más ni menos que los productos de los obreros mejor pagos. Entonces, con este pasaje lo que von Bawerk quiere demostrar es lo siguiente: que la naturaleza o los factores naturales también son fuentes de valor, y que el trabajo no es la única fuente posible del valor de las mercancías o, en sentido más amplio, de los bienes económicos. ¿Sí? Por otro lado, von Bawerk dice: momento, cuidado, Smith cuando habla, digamos, cuando se refiere al trabajo, utiliza la expresión worth, es decir, valor en un sentido no técnico, y no value, digamos, que sería la expresión técnicamente correcta. Para Marx, esta distinción en definitiva entre worth y value refiere a la distinción entre valor de uso y valor de cambio.
Von Bawerk, en definitiva, la interpreta de una manera diferente y dice, no, en realidad lo que Smith está haciendo es utilizar el término valor en, digamos, en el sentido que el lenguaje corriente o el lenguaje vulgar le da, pero no en el sentido técnico. Es decir, valor en tanto algo que vale la pena o que es valioso o que en definitiva satisface algún tipo de, podríamos decir, de necesidad, pero que no necesariamente es el concepto técnico de valor o el concepto económico de valor. Entonces, con estos dos argumentos, lo que von Bawerk quiere hacer es, de alguna manera, desmontar, digamos, la paternidad intelectual del valor, de la teoría objetiva del valor, en lo que respecta a Adam Smith. Es decir, momento, Adam Smith, no solo que en algunos pasajes de La riqueza de las naciones contradijo, digamos, la teoría objetiva del valor, sino que por otro lado también utiliza el término valor en un sentido no técnico. ¿Sí? Por otro lado, dice von Bawerk, David Ricardo, que obviamente defendió la teoría del valor trabajo, no la defendió de una manera, digamos, irrestricta o ilimitada. Lo que dice von Bawerk es que, para Ricardo, el valor de las mercancías está determinado, por un lado, por su rareza, es decir, por su escasez, y por otro lado, por la cantidad de trabajo que cuesta obtenerlo. ¿Sí? Pero lo que dice von Bawerk es que Ricardo limita, digamos, la relevancia o el campo de acción del trabajo a, por un lado, que los bienes sean ilimitadamente, digamos, que puedan ser reproducidos de manera ilimitada, ¿sí? E incluso, dice Ricardo, en aquellos bienes que pueden ser reproducidos de manera ilimitada, también incide en su valor no solo la cantidad de trabajo necesario para obtenerlos, sino también la cantidad de trabajo que debe ser adelantado para producirlo, ya sea en maquinarias como también en otras formas de capital fijo, sino que también incide el tiempo que le lleva al capitalista recuperar esa inversión. Entonces, no es tan sencillo, dice von Bawerk, poner a Ricardo como, digamos, el padre intelectual de la teoría objetiva del valor, no por lo menos en los términos que lo formulan los autores socialistas, comenzando por Rodbertus y terminando por Marx. ¿Sí? Entonces, hay ahí una cuestión, digamos, de moderación en lo que respecta a la vinculación de Ricardo con la teoría objetiva del valor, como la plantea Marx. ¿Sí? Es decir, en definitiva, para Ricardo, el trabajo es uno de los posibles factores que determina el valor de las mercancías. Si bien es cierto que para Ricardo la inmensa mayoría de los bienes se rigen, digamos, por esta tesis del valor trabajo, pero es cierto que le pone ciertas cortapisas o ciertos limitantes que en la formulación de Marx no están. ¿Sí? O sea, en Marx no incide la escasez en el valor o la rareza del bien, no incide, ni tampoco incide la cantidad de capital que tiene que ser adelantado por el capitalista para producir el bien o la mercancía, ni tampoco influye en la teoría marxista el tiempo de retorno, digamos, de la inversión. ¿Vale? Entonces, estos tres factores en Ricardo sí inciden y no inciden en Marx. Por otro lado, yendo, digamos, al segundo módulo, digamos, de las críticas, lo que dice von Bawerk es que Marx, y esto, digamos, se lo reconoce como una especie de halago intelectual, si se quiere, Marx no se contenta simplemente con citar la autoridad de Smith ni de Ricardo, sino que intenta exponer una fundamentación detallada de la teoría objetiva del valor, ¿sí? o digamos, exponer de manera detallada digamos, los fundamentos de su teoría del valor. Lo que dice von Bawerk es que, para poder, en definitiva, obtener o lograr una teoría del valor justificable, se pueden recorrer dos caminos, dice von Bawerk. El primero es el camino, digamos, empírico, ¿sí? Que es básicamente ver si en las relaciones de intercambio, efectivamente, la cantidad de trabajo socialmente necesario es un factor determinante o no. El camino psicológico, que es el segundo camino que propone von Bawerk, supone otra cosa, es decir, analizar las intenciones de los agentes económicos en el intercambio y en el proceso de producción, es decir, en la cooperación necesaria para producir mercancías, para producir bienes. ¿Sí? Entonces, si los motivos o los motores psicológicos de los agentes económicos es efectivamente respetar las leyes del intercambio en términos de valor-trabajo, podríamos decir que la teoría del valor-trabajo tiene fundamento. ¿Sí? Entonces son dos caminos posibles para justificar la tesis del valor-trabajo.
Es decir, el método empírico, analizar las estadísticas, la realidad, a ver efectivamente cómo en los hechos o cómo en la realidad los bienes se intercambian y si efectivamente hay algún tipo de correlación entre el trabajo socialmente necesario y el valor de cambio. El método psicológico o el camino psicológico, por otro lado, analiza más que nada las intencionalidades de los agentes económicos y, en definitiva, el proceso es el mismo. Ver si las intenciones de los agentes económicos es efectivamente intercambiar mercancías con igual valor. Pero lo que dice von Bawerk es que Marx toma un tercer camino, ¿sí? Que es el camino de la deducción lógica. Es decir, el camino de una prueba absolutamente lógica basada en el método dialéctico. Y esto es efectivamente así. Esto lo mencionamos, recuerdo, en la clase primera o en la clase segunda, que en definitiva lo que hace Marx es, digamos, caer en una especie de demostración puramente dialéctica, sin en definitiva dar ningún dato empírico o algún dato estadístico que justifique, digamos, su proceso intelectual, ¿no? Para von Bawerk, este método, si bien dice él, no es en principio censurable, es por lo menos extraño si tenemos en cuenta que lo que vamos a analizar, o lo que se quiere analizar con la teoría del valor, es, en definitiva, una realidad concreta, es decir, ver efectivamente si en el mercado las mercancías cumplen o no cumplen, digamos, con una teoría del valor determinada, ¿sí? Pero afirma von Bawerk que Marx opta por otro camino, digamos, de una deducción puramente lógica, ¿sí? O sea, obviamente, esto sí, recuerdo que lo comentamos en las clases pasadas, obviamente marcado por la influencia hegeliana. Digamos, lo que podríamos llamar el tercer módulo, digamos, o el tercer, digamos, grupo de críticas que hace von Bawerk a la teoría de la explotación, viene por el lado de la construcción, digamos, o las reflexiones de Marx sobre el valor de cambio. Y aquí es donde viene, me parece que uno de los núcleos de la crítica de von Bawerk. Como ustedes recordarán, y esto yo se los comenté en las clases anteriores, en Marx parte de una tesis, que es que en la esfera del intercambio se rige, digamos, la ley de la equivalencia, o digamos, la ley del intercambio de los equivalentes. Y Marx toma esta idea de Aristóteles, es decir, Marx cita en el Capital, en las primeras páginas del Capital, un pasaje de la política de Aristóteles, en donde Aristóteles, al reflexionar sobre la justicia conmutativa, es decir, o al reflexionar sobre la justicia en el intercambio, entiende que el intercambio es justo en la medida que haya un intercambio de cosas iguales, ¿sí? Y por lo tanto, todo intercambio supone, para Aristóteles, una igualdad, digamos, o un factor que en definitiva homogenice o iguale a los bienes que se van a intercambiar, o a las cosas que se van a intercambiar. Entonces Marx toma esa idea de Aristóteles como punto de partida. Es cierto que Marx tampoco justifica por qué toma esta idea de Aristóteles, digamos, pero digamos, es un punto de partida que él propone. Entonces, lo que dice von Bawerk es, bueno, cuidado con esta idea, porque si lo que en definitiva supone el intercambio es digamos, una transferencia de mercancías, tiene que haber algo en definitiva desigual o algo que rompa esa igualdad que supone un estado, digamos, estacionario o un estado de reposo. Porque lo que dice von Bawerk es, si hay reposo, no hay intercambio. Si hay intercambio, tiene que haber algún factor que en definitiva venga a romper ese estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, parece ser bastante contradictorio que el intercambio, en definitiva, suponga igualdad, cuando en los hechos lo que supone es desigualdad. Es decir, tiene que haber algo que venga a romper, digamos, ese estado de reposo, ¿no? Pero Marx continúa, digamos, con su reflexión, como lo comentamos en las clases anteriores, y lo que viene a decir Marx es, bueno, si las mercancías se intercambian, digamos, por un valor, digamos, o por una equivalencia en sus valores, tiene que haber, digamos, algo que tengan en común todas las mercancías, independientemente de sus características objetivas externas, ¿no? Y ese algo en común, en definitiva, como ya sabemos, para Marx es que las mercancías son producto del trabajo humano, ¿sí? Entonces, la única característica que permite igualar a las mercancías y que en definitiva justifica el intercambio, que es ese algo común que tiene cualquier mercancía, es que ambas, o digamos que todas las mercancías que se intercambian son producto o fruto del trabajo humano, ¿sí? Entonces, lo que dice von Bawerk es, bueno, pero en el camino de Marx es curioso y hasta censurable,
porque en vez de justificar o dar razones positivas que abonen su tesis, es decir, que el trabajo es en definitiva lo único que puede aglutinar o homogeneizar o servir como equivalente para el intercambio, lo que hace Marx es, digamos, llegar a esa tesis a través de la exclusión de otros posibles competidores, ¿no? Es decir, si uno tiene distintos o varios factores posibles como, digamos, para cumplir el rol de determinantes del valor, Marx en definitiva llega a la conclusión de que el trabajo es en definitiva el factor que establece el equivalente en el intercambio a través de la exclusión de otros posibles competidores, ¿no? Ahora, dice Baumgarten, bueno, en principio no es censurable de por sí utilizar este método, pero sí hay que tomar, obviamente, ciertas precauciones, porque, obviamente, uno no está dando argumentos positivos, sino que uno simplemente está razonando de manera negativa, es decir, descartando a los posibles factores que puedan servir como, repito, sustancia última del valor. Ahora, lo que dice Baumgarten es, y aquí es donde viene, digamos, como el corolario de este segundo módulo, que es cómo construye Marx el concepto de mercancía. Es decir, para Marx, como vimos, las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio, y en definitiva, las mercancías es lo que marca la característica de la riqueza capitalista, ¿no? Es decir, en la primera página del Capital, lo que dice Marx es que la riqueza de las mercancías está marcada, digamos, por una inmensa acumulación de mercancías, ¿sí? Entonces, la mercancía es, en definitiva, el eje sobre el cual gira el sistema capitalista o el régimen capitalista, o el régimen de producción capitalista, ¿no? Entonces, lo que dice Baumgarten, ¿qué es? Cuidado, porque Marx no deja bastante claro, o mejor dicho, no deslinda lo que es la mercancía de otros bienes económicos que también son intercambiables, ¿no? Entonces, lo que termina haciendo Marx con el concepto de mercancía es restringir o tomar del universo posible de bienes intercambiables o de bienes económicos intercambiables, tomar una parte de ellos, pero deja por fuera, digamos, a otros bienes que también son económicos y que también son intercambiables, pero que no son producto del trabajo humano, ¿sí? Entonces, en definitiva, el trabajo, digamos, ese algo común que tienen las mercancías y que justifica, en definitiva, o que explica por qué se intercambian, lo que dice Baumgarten es que ya viene determinado por la propia delimitación conceptual del concepto de mercancía, ¿no? Es decir, porque si lo que hace Marx es tomar a la mercancía como el único, digamos, objeto de análisis pertinente y excluye a los bienes de la naturaleza o a los dotes de la naturaleza, lo que dice Baumgarten es que esa exclusión, en definitiva, es injustificable porque también los dotes de la naturaleza son tan intercambiables o se intercambian de la misma manera, o se deberían intercambiar de la misma manera que las mercancías. Porque si lo que Marx en definitiva está buscando es la esencia del cambio, digamos, su conclusión debería poder ser aplicable tanto a las mercancías como a los bienes económicos que no son mercancías, es decir, la tierra, las materias primas y cualquier otro bien económico que en definitiva no sea producto del trabajo humano, ¿sí? Entonces, dice Baumgarten, para digamos, sortear estas dificultades, digamos, teóricas, es decir, bueno, ¿por qué en definitiva estás excluyendo a los bienes naturales o a los dotes de la naturaleza que también son intercambiables? Marx en definitiva hace algunas argucias o algunas artimañas, dice Baumgarten, de tipo expositivo. Lo primero que hace Marx es no deslindar la mercancía, digamos, de otros bienes económicos, ¿no? Sino que en definitiva Marx habla tanto de valores de uso, como valores, como cuerpos físicos, o como objetos, como de alguna manera sinónimos de mercancía, y que en definitiva pueden dar lugar a entender que cuando habla de mercancía, en definitiva está hablando de todos los bienes económicos que son intercambiables o que pueden ser intercambiables, ¿no? Entonces, esta falta de claridad expositiva, dice Baumgarten, en definitiva es para Marx, para él, una argucia teórica, o una argucia expositiva, argumentativa, de Marx para evitar, digamos, este problema espinoso, que es el siguiente, como ya lo mencionaba. Es decir, ¿por qué excluyes a los bienes de la naturaleza o a los dotes de la naturaleza del análisis? Si tú lo que en definitiva estás queriendo analizar es las leyes del intercambio, ¿no? y de alguna manera la sustancia del valor de cambio, en definitiva tendrías que armar una explicación teórica
que pueda abarcar a todos los bienes intercambiables y no solamente a las mercancías, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que hace Marx, dice von Bauer, es lo siguiente. Toma Marx su concepto de mercancía, es decir, como conjunto o como síntesis del valor de uso y del valor de cambio, es decir, que toda mercancía tiene un cuerpo físico, que es el valor de uso, que es en definitiva lo que, digamos, el vehículo o el medio por el cual la mercancía satisface las necesidades, ¿sí? Y por otro lado tiene valor de cambio, que el valor de cambio para Marx no tiene nada que ver con el valor de uso. Ahora, ¿por qué no tiene nada que ver con el valor de uso? Y esto es un punto muy interesante. Lo que dice Marx es que el valor de uso no puede ser o el determinante del valor. ¿Por qué? Porque las cualidades físicas de las mercancías son tan disímiles, digamos, que no se puede establecer ningún denominador común, digamos, ¿no? Entonces, por eso mismo, es que como las mercancías no pueden, digamos, mejor dicho, el valor de uso de las mercancías no pueden ser reducidos a un único factor o una única variable, es que el valor de uso no puede ser determinante del valor. ¿Por qué? Porque si dos mercancías que en definitiva no tienen ningún tipo de similitud desde el punto de vista físico se intercambian, eso que permite el intercambio, es decir, ese equivalente tiene que ser algo ajeno o externo a esas características físicas, que obviamente por definición son disímiles, o pueden llegar a ser disímiles, o dicho de otra manera, no tienen por qué ser necesariamente iguales. Lo que dice Marx es que, lo que él ve desde el punto de vista teórico es que como mercancías que no tienen nada que ver o no tienen ningún parecido externo, se intercambian, eso que permite el intercambio, ese equivalente, digamos, o eso que tienen en común, no pueden ser sus características físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son palmariamente disímiles, o no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, por eso mismo, es que Marx descarta al valor de uso como factor determinante del valor. Y automáticamente, y esto es un salto lógico que para von Bauer Marx no lo explica, y yo creo que tiene razón porque efectivamente no lo explica, automáticamente salta a la cualidad, digamos, de ser productos del trabajo como el único factor que tienen en común las mercancías, ¿sí? Es decir, como las mercancías son productos del trabajo, eso es lo único que en definitiva justifica o explica el intercambio. Entonces, las mercancías se intercambian no porque tengan alguna característica en común desde el punto de vista físico, es decir, no porque sus valores de uso sean similares o porque satisfagan necesidades similares, sino que, digamos, simplemente por el hecho de que son producto del trabajo humano, ¿sí? Ahora, digamos, a este razonamiento von Bauer le hace dos críticas. Sí, dos críticas. La primera es la siguiente. Lo que dice von Bauer es que Marx no justifica de una manera suficiente y satisfactoria por qué excluye al valor de uso como determinante del valor. Von Bauer dice, una cosa es la abstracción, digamos, de una circunstancia particular, y otra cosa es la abstracción de la modalidad en la que se manifiesta esa circunstancia. Digamos, en términos más claros. Una cosa es el valor de uso, y otra cosa es la modalidad específica en la que ese valor de uso se materializa en la mercancía. Entonces, lo que dice von Bauer, ¿qué es? Que las mercancías sean muy disímiles entre sí, y que satisfagan necesidades muy disímiles, no permite, en definitiva, excluir el hecho de que toda mercancía tiene valor de uso, es decir, que toda mercancía satisface una necesidad. Entonces, como toda mercancía satisface una necesidad, tranquilamente podría ser ese simple hecho de que las mercancías satisfacen una necesidad un factor determinante del valor, porque uno podría decir, teniendo en cuenta esto, que las mercancías tranquilamente pueden ser intercambiadas por el simple hecho de que satisfacen necesidades, es decir, que son bienes útiles, ¿ya? Entonces, lo que dice von Bauer es que Marx, en definitiva, cae, digamos, en el error o en la carencia expositiva al no justificar por qué excluye el valor de uso. Porque en definitiva lo que dice Marx es que como hay tanta multiplicidad de valores de uso, digamos, o los valores de uso pueden adquirir formas tan diversas, no puede encontrarse ningún denominador común. Pero lo que dice von Bauer es que tranquilamente ese denominador común en lo que respecta a los valores de uso es que justamente satisfacen necesidades, es decir, que son bienes útiles, ¿no? Independientemente de las formas particulares en las que esa utilidad se manifiesta, es decir, ya sea que pueda satisfacer sed o hambre, o alguna necesidad de tipo biológico, o alguna necesidad de tipo intelectual, porque como ustedes recordarán,
El concepto de valor de uso para Marx es muy amplio, es decir, que no solamente las necesidades físicas, sino también las necesidades del intelecto pueden dotar a un cuerpo físico de valor de uso. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, sería la primera crítica que hace von Baber. La segunda crítica, y esta me parece que es muy interesante, y me parece que es sumamente certera, lo que dice von Baber, que es, bueno, Marx dice que lo que en definitiva determina el valor no son los trabajos particulares, es decir, no es el trabajo del carpintero particular, no son los talentos particulares de tal albañil, en fin, lo que en definitiva permite llegar a la sustancia del valor, sino que lo único que en definitiva determina el valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario, es decir, el trabajo abstracto, y no el trabajo concreto. Entonces, lo que dice von Baber que es, bueno, pero en definitiva, digamos, lo que utilizaste, o el razonamiento que utilizó Marx para descartar el valor de uso, tranquilamente podría ser utilizado para descartar al trabajo como sustancia del valor. Porque así como no puedes encontrar un denominador común en los valores de uso, tranquilamente podrías no encontrar un denominador común entre todos los trabajos concretos. Es decir, así como Marx llega al concepto de trabajo abstracto, también podría haber llegado al concepto de satisfacción abstracta de necesidades o a la satisfacción de necesidades como, digamos, cualidad abstracta, ¿no? Es decir, me explico mejor. Digamos, en el primer razonamiento, Marx descarta el valor de uso como fuente del valor porque se materializa o se expresa de una manera muy diversa. Sin embargo, Marx reconoce que el trabajo también se exterioriza o se materializa de maneras muy diversas, en una multiplicidad de trabajos, pero sin embargo, esa constatación no le impide a él decir que en definitiva es el trabajo abstracto lo que determina la sustancia del valor. ¿Sí? Entonces, von Baber lo que en definitiva dice es que Marx no es coherente, digamos, porque descarta el valor de uso por los mismos fundamentos que en definitiva incorpora el trabajo o pone el trabajo como fuente del valor, digamos, o como sustancia del valor. Y también dice von Baber, bueno, pero Marx reconoce que las mercancías son combinación de materia prima y de trabajo. Ustedes recordarán que en el encuentro segundo, cuando analizamos el proceso de trabajo, vimos que uno de los elementos del proceso de trabajo es el objeto de trabajo. Y el objeto de trabajo puede ser también materia prima, digamos, o productos de la naturaleza. Entonces, si la mercancía es la combinación de materia prima y trabajo, y si todas las mercancías en definitiva tienen algo de materia prima, ¿por qué la materia prima no es, o es descartada por Marx como un determinante del valor, digamos, o como una fuente de valor? Eso tampoco lo explica Marx y eso lo señala von Baber. Es decir, Marx descarta la incidencia de la naturaleza en el proceso de valorización. Y eso, para von Baber, no está justificado, o Marx no brinda razones que permitan abonar esa tesis, ¿no? Entonces, lo que continúa razonando, diciendo von Baber, que es, momento, desde el punto de vista empírico, digamos, la realidad no le da la razón a Marx. Y todo indica, digamos, que esa astucia intelectual o esa argucia intelectual que hace Marx, digamos, al excluir al valor de uso como posible fuente del valor o posible determinante del valor, y al poner solamente al trabajo abstracto como determinante del valor, lo único que en definitiva tiene como finalidad es, en definitiva, eso, ¿no? Es decir, exponer o poner al trabajo como fuente del valor, pero sin justificar. ¿Sí? Entonces, para Marx, para von Baber, Marx cree en su teoría como una especie de dogma, ¿no? Es decir, como un fanático puede creer en algún tipo de dogma religioso de cualquier otro tipo. Es decir, Marx no da razones intelectuales o razones sustanciales que justifican su tesis, porque en definitiva él está tan convencido y él cree tan ciegamente que el valor de las mercancías está determinado por el trabajo, que intenta de alguna manera hacer saltos lógicos y utilizar el método dialéctico para justificar su teoría. Pero lo que dice von Baber que es que desde el punto de vista de la realidad, no todas las mercancías, incluso tomando el concepto marxista de mercancías, no todas las mercancías cumplen con las condiciones que establece Marx. Es decir, no todas las, digamos, el valor de no todas las mercancías está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Entonces, von Baber hace una lista, digamos, de excepciones a esta regla general, que en definitiva
ponen en duda si efectivamente pueden ser tomadas como regla, digamos. Es decir, que las excepciones son tantas que la teoría del valor trabajo parece ser más la excepción que la regla, ¿no? La primera excepción que pone von Baber, que es la de los bienes raros, es decir, o aquellos bienes de reproducción limitada, ¿sí? Sobre todo von Baber piensa en las pinturas, en los vinos, o en aquellos bienes que en definitiva no pueden ser, ya sea por razones jurídicas, porque están protegidos por patentes o por derechos de autor, o por razones fácticas, no pueden ser ilimitadamente reproducidos, ¿no? Entonces, en esos casos, el valor de esos bienes no está determinado necesariamente por la cantidad de trabajo socialmente necesario. Entonces, por ejemplo, si bien von Baber que esto no lo pone, digamos, como ejemplo, pero uno podría pensar un libro. Un libro no puede ser reproducido de una manera ilimitada, sino que está, obviamente, su contenido sujeto a determinadas protecciones de tipo jurídica. O, por ejemplo, no sé, la extracción de algún material precioso no puede ser, digamos, extraído de manera ilimitada porque pueden haber limitaciones de tipo geográficas o de tipo físico, ¿no? Entonces, en esos bienes raros, dice von Baber, el valor parece ser que no está determinado por la cantidad de trabajo que contienen esas mercancías, ¿sí? Después, por otro lado, von Baber toma algo que lo comentábamos creo que en la clase segunda, que es el problema del trabajo calificado, es decir, aquellas mercancías que no son producto del trabajo abstracto o el trabajo humano abstracto, sino que esas mercancías adquieren valor. ¿Por qué? Porque hay una cierta cualificación o hay una cierta tecnificación de parte del trabajador o de parte de la, digamos, de la persona que hace o realiza la mercancía. Entonces, no vale lo mismo, dice von Baber, que el trabajo de un escultor que el trabajo de el trabajo de un pintor que el trabajo de, por ejemplo, un pintor de brocha gorda. Dice. Entonces, no vale lo mismo un Rembrandt que la pintura de una casa, por ejemplo, digamos, o digamos, el proceso de pintar algún tipo de edificio o cualquier otra cosa. Entonces, obviamente que el trabajo calificado, dice von Baber, incide en el valor, y es lo que explica la diferencia, en muchos casos importante, entre el valor de una mercancía producida por algún artista o alguna persona que posee conocimientos o pericias en una determinada área, y la mercancía que es realizada por una persona que carece de esa pericia. Por más que la cantidad de trabajo necesario para producir una y otra, en términos de horas, sea la misma, digamos, ¿no? Entonces, von Baber lo que dice es, Marx intenta solucionar este problema de alguna manera reduciendo al trabajo calificado al trabajo simple, es decir, poner el trabajo calificado como un trabajo simple potenciado o multiplicado. Pero lo que dice von Baber que es que eso puede, en todo caso, explicar el valor, digamos, final, pero no puede explicar la cantidad de horas necesarias para producir ese bien. Es decir, porque la cantidad de horas de trabajo pueden ser la misma, pero el valor puede ser absolutamente diferente. Entonces, no basta, o intentar explicar esas diferencias de valor simplemente como una especie de múltiplo, en definitiva no coincide con la realidad, porque la cantidad de trabajo en términos de hora puede ser el mismo, pero el valor puede ser absolutamente diferente. Entonces, lo que en definitiva determina el valor en esos bienes es algo diferente a la cantidad de trabajo socialmente necesario, que, repito, puede ser el mismo en términos de horas hombre, pero el valor del producto puede ser absolutamente diferente. Después von Baber pone como otro ejemplo, digamos, de bienes que no respetarían la ley digamos, del valor que propone Marx, son aquellos bienes que son producidos, digamos, mediante una remuneración extremadamente baja o anormalmente baja. Von Baber piensa en algunos sectores de su época en donde los salarios eran tan bajos que incluso en los términos marxistas ni siquiera cubrirían el valor de la fuerza de trabajo. Porque no hay que olvidar que para Marx, digamos, las mercancías tienen un valor mínimo, que es el valor de la fuerza de trabajo. Pero lo que dice von Baber que es que en la realidad, incluso el valor de las mercancías puede ser, digamos, inferior a el valor de la fuerza de trabajo en términos marxistas, porque los salarios son tan miserables que ni siquiera le pueden permitir al trabajador obtener las mercancías necesarias para su subsistencia o la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por último, dice von Baber, digamos, en la oscilación de precios, las mercancías pueden ser intercambiadas en proporciones diferentes al valor, ¿no? Es decir, la oscilación entre la oferta y la demanda repercute en el valor de cambio y hace que las mercancías se intercambien a valores de cambio diferentes a
el valor que según Marx deberían tener, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Yendo al otro bloque, digamos, de críticas que hace von Baber, digamos, en lo que respecta al derecho a la totalidad del producto. Si ustedes recordarán, en la clase anterior, yo les propuse, digamos, dos posibles tesis respecto a la moralidad de la explotación o la inmoralidad de la explotación, teniendo en cuenta o teniendo como fundamento la teoría objetiva del valor. Para algunos autores marxistas, el trabajador tiene derecho a la totalidad del producto del trabajo, porque en definitiva es él quien produce el valor, y por lo tanto el capitalista, al no producir o al no incidir en nada en el proceso de producción, no tendría derecho a obtener ninguna parte del producto. Otros autores entienden que en definitiva los trabajadores no tienen un derecho al producto, sino que lo que sucede es que los empresarios no tienen ningún derecho a retener la totalidad del producto, o a retener la totalidad del valor generado. Entonces von Baber se concentra, digamos, en la primera tesis y dice, bueno, aquí hay un problema de definición. Si los marxistas entienden que los trabajadores tienen derecho a la totalidad del producto, eso puede significar dos cosas. Por un lado, que el obrero tiene derecho a percibir, digamos, el valor actual de su producto ahora, digamos, en un momento determinado, o tiene derecho a recibir en el futuro, digamos, a recibir ahora el valor futuro del producto. ¿Sí? Es decir, la cuestión en definitiva es la siguiente. Si cuando los marxistas dicen que los trabajadores tienen derecho a percibir la totalidad del producto que ellos generaron, digamos, o la totalidad del valor del producto que ellos generaron, eso puede decir dos cosas. Que el trabajador tiene derecho a recibir, digamos, el valor actual de su producto ahora, digamos, en este momento, o que tiene derecho a recibir ahora el valor futuro de ese producto. ¿Sí? Entonces, para ilustrar, digamos, esta exposición, lo que von Baber pone el siguiente ejemplo. Supongamos que una máquina necesita 5 años para ser producida, ¿no? Entonces, obviamente que la mercancía, en este caso la máquina, no va a estar producida o no va a adquirir la totalidad de su valor hasta que efectivamente esté formada o totalmente formada, ¿no? Entonces, el problema que se genera ahí es cómo dividimos, digamos, la proporción del obrero, digamos, o mejor dicho, cómo puede medirse o cómo puede cuantificarse cuánto valor le otorga el obrero, digamos, a la máquina mientras la está produciendo, ¿no? Entonces, lo que dice von Baber es que genera un problema, digamos, el determinar, bueno, cómo remunerar, digamos, a ese obrero, que en definitiva lo que está haciendo es incidir, digamos, en el proceso de producción de la máquina, pero que no lo produce de un momento para otro, ¿no? Entonces aquí lo que hace von Baber es introducir el problema, digamos, de la temporalidad en la producción, es decir, de la temporalidad en los procesos de producción. Porque no es lo mismo decir, bueno, el trabajador tiene derecho a obtener el valor de su producto si el producto es terminado o es culminado, digamos, de manera inmediata o de manera relativamente inmediata, a decir que el producto, en definitiva, es el resultado de una serie de procesos que se extienden en el tiempo. ¿Sí? Entonces, el problema que está aquí, digamos, o que se genera en este caso, es cómo remunerar al trabajador mientras la mercancía no está totalmente terminada, es decir, o el producto del trabajo no está totalmente terminado, y por lo tanto no podemos saber cuál es su valor definitivo. ¿Sí? Entonces, lo que dice von Baber, ¿qué es? En definitiva, que el valor de los bienes presentes difiere al valor de los bienes futuros, y que los bienes presentes valen más que los bienes futuros. ¿Sí? Entonces, no podemos, dice von Baber, remunerar al trabajador, ¿sí? Digamos, ahora, teniendo en cuenta el valor futuro de los bienes, digamos, o el valor futuro del producto que aún se está por terminar, ¿no? Porque todavía no sabemos cuál es el valor final de ese producto, ¿no? Bien. Entonces, von Baber plantea, digamos, como ejercicio mental, varias situaciones, ¿no? Es decir, analizando o expidiéndose sobre el problema de la distribución, digamos, del valor entre los trabajadores. Entonces, lo que dice von Baber, ¿qué es? Se pueden dar dos situaciones. Por un lado,
si el valor, perdón, si el producto, digamos, es creado o generado únicamente por un trabajador o por un obrero, o si, por el contrario, en el proceso de producción inciden varios obreros. Y la cuestión, como verán, no es la misma. Es decir, si incide solamente un obrero, el problema aquí teórico es cómo determinar cuánto valor genera el obrero en cada una de las etapas, digamos, de construcción o de culminación del producto, ¿verdad? Si son varios trabajadores o son varios obreros, el problema aquí es cuál es la proporción de cada uno de estos obreros en cada una de las etapas de producción, ¿sí? Entonces, el problema que puede parecer igual, digamos, o que en definitiva uno puede no notar ninguna diferencia entre una situación y otra, en definitiva, la diferencia viene determinada por lo siguiente. En el caso de existir varios obreros, viene el problema del reparto entre los obreros, ¿sí? Entonces, von Baber plantea dos situaciones posibles dentro de este caso. Por un lado, el reparto del valor, digamos, del producto final sin la existencia o sin la intervención de un tercero, es decir, sin la intervención de un empresario. Entonces, uno podría pensar que los trabajadores autogestionados, en definitiva, se ponen a discutir cómo vamos a distribuir el valor del producto, ¿sí? Y la otra situación posible es cuando el valor del producto está, en definitiva, distribuido por un tercero, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, los trabajadores no van a poder distribuir, digamos, el valor del producto hasta que el producto esté terminado, por lo que les comentaba hace un rato. Es decir, hasta que el producto no esté efectivamente terminado o construido, no se lo podrán vender a absolutamente nadie y por lo tanto no van a poder obtener, digamos, el valor de ese producto, ¿sí? O sea, el producto no va a tener valor de cambio hasta que no esté efectivamente terminado o culminado, ¿sí? Entonces, esa es una limitación importante, dice von Baber, pero supongamos que los trabajadores pueden esperar a que el producto esté absolutamente terminado. Pero aquí se genera un problema, que es cómo distribuimos el valor del producto final entre todos los trabajadores que intervinieron en el proceso de producción. Von Baber pone el siguiente ejemplo. Siguiendo, digamos, con el ejemplo de la máquina, supongamos que ahora, en vez de ser la máquina producida por un único obrero, es producida por 5 obreros, ¿sí? Y supongamos que esos 5 obreros no trabajan de manera simultánea, sino que van trabajando de manera escalonada, ¿no? O sucesiva. Es decir, un trabajador, supongamos que quita el hierro o extrae el hierro, otro lo trabaja, otro va formando las piezas, y por último, uno simplemente lo que hace es montar todas las piezas, ¿no? Entonces, lo que dice von Baber es que los criterios de distribución que pueden tener los trabajadores de manera autónoma pueden ser dos. Uno es el criterio de la igualdad, es decir, supongamos que, y este es el ejemplo que pone von Baber, la máquina vale 5.500 florines, ¿sí? Son 5 trabajadores, bueno, le damos a cada uno 1.100 florines y se terminó todo, digamos, no habría ningún tipo de problema. Pero, y aquí es donde viene, digamos, una crítica que me parece fantástica de von Baber, él dice lo siguiente: bueno, pero, momento, no es lo mismo recibir 1.100 florines después de 5 años a que recibir 1.100 florines después de un año. Entonces, lo que dice von Baber es que el criterio de la igualdad, o de la distribución igualitaria del producto del trabajo, en definitiva va a perjudicar a los trabajadores que intervinieron primero en el proceso de producción, y va a beneficiar a los trabajadores que intervienen al final. Porque imagínense que el trabajador que extrae el hierro y que lo trabaja tiene que esperar 5 años para recibir 1.100 florines. Sin embargo, el último trabajador, que en definitiva lo que hizo fue, digamos, apretar las tuercas y montar la maquinaria, tendría que esperar, supongamos, un año para recibir esos 1.100 florines. Entonces, lo que dice von Baber es que esos 1.100 florines no valen lo mismo si uno tiene que esperar 5 años a que si uno tiene que esperar un año para obtener, ¿no? Entonces, lo que dice von Baber es que si los trabajadores van a distribuir el producto o el valor producido a través del criterio de la igualdad, es decir, dividiendo el valor del producto por la cantidad de obreros que intervinieron en el proceso, no habría ningún obrero interesado en participar en las primeras fases del proceso de producción, justamente por esto que les digo, porque va a tener que esperar mucho más tiempo para poder recibir su porción. Y obviamente todos los trabajadores lo que van a querer es estar en las últimas fases del proceso de producción, porque ahí es donde van a tener que esperar menos para obtener o para tomar su porción. Entonces, lo que dice von Baber es que el criterio del estímulo
viene a solucionar, digamos, el problema del criterio de la igualdad, ¿sí? Por un lado, hay que tener en cuenta que lo que, digamos, incide en la valoración de la remuneración, por un lado, el aplazamiento del pago, es decir, esto que les comentaba, es decir, cuánto tiempo tiene que esperar el obrero para poder obtener su remuneración, y por otro lado también la magnitud de la indiferencia respecto a los bienes presentes en relación con los bienes futuros. Es decir, puede ser que un trabajador que esté en las primeras fases de producción no necesite necesariamente de manera inmediata el salario y por lo tanto puede tranquilamente esperar a recibir esa remuneración dentro de 3, 4 o 5 años, ¿no? Sin embargo, algunos trabajadores pueden ser que no estén interesados en esperar tanto tiempo y por lo tanto valoren mucho más los bienes presentes a los bienes futuros, ¿no? Bien. Entonces, lo que en definitiva dice von Bawerk es que si los trabajadores tienen que esperar, digamos, a obtener, digamos, el valor del producto total, se generarían este tipo de problemas, es decir, de cómo distribuir el valor del producto una vez terminado, ¿no? Entonces, el criterio de la igualdad, en definitiva, vendría a reforzar, digamos, el criterio marxista, es decir, de que cada trabajador reciba, digamos, aquello que introdujo digamos, o aquel valor que aportó en el proceso de producción. Pero lo que dice von Bawerk es que, claro, el criterio de la igualdad desestimula a que los trabajadores se embarquen en procesos de producción largos y, por lo tanto, las primeras fases del proceso de producción quedarían vacantes porque no habría estímulos, digamos, para que los trabajadores estén dispuestos a adelantar trabajo en pos de recibir un salario, digamos, o recibir su remuneración con posterioridad en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que dice von Bawerk es que si los trabajadores no pueden o no quieren tolerar, digamos, o esperar a que el producto esté terminado para poder recibir su porción de valor, tienen que necesariamente recurrir a un tercero, es decir, contratar con un empresario que en definitiva les adelante parte de ese valor, o le adelante el valor que ellos van generando, digamos, en las distintas etapas, digamos, sin tener que esperar a que el producto esté terminado y se venda, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente, digamos, el empresario, dice von Bawerk, va a tener en cuenta esa preferencia por los bienes presentes respecto a los bienes futuros, ¿sí? Entonces, si los trabajadores no quieren esperar, digamos, a que culmine el proceso de producción y vender el producto de su trabajo y luego repartir lo que ellos obtuvieron, tienen que contratar con el empleador, y el empleador, obviamente, que lo que hará, según von Bawerk, es descontar el interés corriente, digamos, del valor que ellos generaron, ¿no? Es decir, entonces, lo que va a hacer lo que va a hacer el empresario, según von Bawerk, es decir, bueno, no tengo ningún tipo de problema en adelantarte el valor que tú generaste, pero no te olvides que el bien todavía no está terminado. Entonces, si yo te adelanto ese valor que tú estás generando, pero que todavía no lo puedes obtener porque no puedes vender el producto, yo me voy a descontar, digamos, la tasa de interés, ¿sí? Y eso, en definitiva, en términos en la teoría marxista, no está justificado porque no está, digamos, porque el tiempo no incide en el proceso de producción en Marx. Y eso es algo que recuerdo que se los comenté en las clases anteriores. En Marx parece ser que el proceso de producción se termina y automáticamente las mercancías se venden, ¿sí? Pero parece ser que las mercancías salen de una jornada, digamos, las mercancías que terminan en una, digamos, que se producen en una jornada de trabajo, automáticamente son vendidas por el capitalista, y por lo tanto el capitalista va a realizar su ganancia de manera inmediata. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, la realidad es que los procesos de producción llevan tiempo. Por la misma división del trabajo, hay distintos trabajadores que intervienen de manera sucesiva, y por lo tanto los trabajadores, en definitiva, no van a querer esperar a terminar, digamos, a que el producto de su trabajo esté terminado, porque, por un lado, obviamente pueden tener necesidades urgentes que les impidan, digamos, esperar. Y por otro lado, para salvar estas dificultades de distribución de la totalidad del producto que les comentaba, es decir, tener en cuenta esta cuestión de estímulos para poder lograr que trabajadores quieran trabajar en los primeros pasos o en las primeras etapas del proceso de producción. Entonces, lo que dice von Bawerk es que, en definitiva, la ganancia del capitalista va a estar determinada por esa diferencia entre los bienes futuros y los bienes presentes, porque en definitiva el capitalista dice, perfecto, yo te adelanto el valor que yo todavía no he generado, pero te descuento la tasa de interés. ¿Sí? Bien. Entonces, y ya para ir terminando, que quedaría este capítulo y el siguiente.
Lo que dice von Baber, que es respecto al valor trabajo, digamos, o a la incidencia del trabajo en el valor, es que, y aquí volviendo a citar a Ricardo, incluso desde Ricardo no puede entenderse o no puede, digamos, justificarse toda la ganancia del capitalista a través de, digamos, el valor que generan los trabajadores en los términos que plantea la teoría de la explotación, digamos, ¿no? Es decir, porque, como les comenté, para Ricardo, no solamente el trabajo que costó una mercancía, digamos, para ser producida, es lo único que determina el valor, sino que además también incide el tiempo e incide la cantidad de capital que tiene que el capitalista adelantar para poder producir tal o cual mercancía, ¿verdad? Entonces, si eso es así, no toda la ganancia, digamos, del capitalista puede ser explicada en términos de la teoría objetiva del valor. Entonces, nuevamente, dice von Baber, la incidencia del tiempo es fundamental para determinar el valor, ¿no? Incluso dentro de los términos o incluso dentro de los parámetros de la teoría objetiva del valor en los términos de David Ricardo, ¿no? Pero, además, dice von Baber, inciden también los factores de la naturaleza, además del tiempo, inciden también los factores de la naturaleza al momento de generar valor. Entonces von Baber pone el ejemplo de el vino del Rin, digamos, ¿no? Es decir, si un hombre, digamos, si un cultivador, digamos, o una persona que tiene un viñedo, digamos, ¿no? Cultiva en el Rin, digamos, que es una zona que tiene condiciones geográficas y climáticas favorables para la producción de vino, digamos, el valor del vino que produce ese dueño de un viñedo en el Rin no va a valer lo mismo, digamos, que una misma cantidad de vino producida en otra región del mundo. Entonces, esas diferencias de valor entre el vino del Rin, supongamos el vino de Turquía, no puede ser explicada en términos de la teoría objetiva del valor, porque la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una botella de vino del Rin y otra botella de vino de Turquía puede ser tranquilamente la misma, porque el esfuerzo, la cantidad de trabajo socialmente necesario para, digamos, cosechar las uvas, pisarlas y fermentarlas y transformarlas en vino, puede ser tranquilamente la misma. Entonces, lo que dice von Baber, que es que, nuevamente, en el proceso de valorización inciden otros factores que no son necesariamente la cantidad de trabajo socialmente necesaria. Y por último, y con esto ya termino, von Baber lo que dice es que la teoría o la tesis marxista de que toda la ganancia del capitalista se explica en términos de explotación, no es cierta, por lo menos por dos razones. Por un lado, no explica la teoría objetiva del valor la ganancia que extrae el capitalista en el intercambio. Él pone, por ejemplo, el ejemplo de un joyero, ¿no? Supongamos que el joyero tiene una determinada cantidad de ganancias, ¿sí? Entonces un marxista diría, no, toda la ganancia que obtiene el joyero la obtiene de el robo, digamos, a los trabajadores. Es decir, pagándole a través de los salarios, a través del capital variable, mediante salarios, menos valor del que recibe, ¿sí? Pero lo que dice von Baber que es, cuidado, el capitalista también va a obtener una ganancia en el proceso de intercambio. Supongamos, el joyero va a obtener una ganancia a través de la compra, por ejemplo, de las perlas necesarias para hacer un anillo o un collar. Entonces, esa ganancia que obtiene el capitalista, el joyero, digamos, a través de la compra de la mercancía, que es necesaria para poder producir, en definitiva, el producto final, no puede ser explicado en términos de explotación, porque el joyero no puede explotar, digamos, por ejemplo, a los trabajadores que trabajan en, digamos, digamos a los trabajadores que trabajan en el mar y que pero el contraargumento que propone von Baber, que es, bueno, en definitiva no importa si el empresario o el patrón de esos pescadores lo explota o no, porque incluso si el capitalista, si el empleador, digamos, de los pescadores decide no extraer ningún tipo de plusvalor, el joyero se va a beneficiar con el intercambio de igual manera. Entonces, lo que en definitiva atacar von Baber es que
es esa tesis marxista de que el proceso de valorización no se puede dar en el proceso de intercambio, o no se puede dar en la esfera de intercambio, sino que tranquilamente los capitalistas pueden generar una ganancia comprando y vendiendo a precios más baratos o a precios más caros, en función de si son compradores o son vendedores, ¿no? Y después, por otro lado, y con esto termino, lo que dice von Bawerk es que también la ganancia puede ser obtenida por la incidencia de factores naturales. Y nuevamente, poniendo el ejemplo del vino del Rin, dice von Bawerk, tranquilamente un empresario puede cultivar y producir, o lograr producir una determinada cantidad de vino, ¿sí? Y lo deja en, digamos, en un tonel por 12 años. Y supongamos que ese vino, recién cosechado y recién producido, vale 100 florines. Luego de 12 años, ese vino pasa a valer 200 florines. Entonces, esa diferencia entre 200 florines y 100 florines, para von Bawerk no puede ser explicado en términos de trabajo humano, porque no incidió ningún trabajo, sino que fue el simple paso del tiempo lo que en definitiva generó un aumento del valor. Entonces, en definitiva, la plusvalía, no, digamos, la teoría marxista del plusvalor, es, digamos, estéril o es ineficiente para poder explicar todas las posibles fuentes de ganancia en un sistema capitalista. Así que bueno, con esto termino por aquí. Así que si hay dudas, comentarios. Yo tengo una duda. Dígame. Realmente no recuerdo, pero vi que no hablaste de riesgo. Y yo recuerdo, Sí. el riesgo e interés son dos factores relevantes a la hora de por qué el trabajador gana menos, ¿no? ¿Cómo entraría riesgo en la teoría de von Bawerk? Capaz que es el riesgo que asume en la venta el empresario, ¿no? Bueno, claro, o sea, con el producto, adelantás el salario y después no vendés nada y te clavaste. Yo qué sé, se me ocurre eso. Exacto, lo que pasa es que von Bawerk en definitiva incorpora el factor tiempo, digamos, en su crítica, pero no habla de riesgo como tal, aunque uno puede en definitiva inferir que, si bien él no lo dice de manera explícita, el hecho de adelantarle al trabajador el valor que todavía él no ha terminado de producir, porque la mercancía solamente va a tener valor cuando esté completa, es decir, porque va a tener valor de cambio cuando efectivamente esté completa, porque en definitiva este es el punto. Digamos, una mercancía incompleta no tiene valor de cambio, porque no puede ser intercambiada, no puede ser vendida, porque una máquina a medio hacer o un auto a medio hacer no tiene valor de cambio, en principio, porque uno lo que quiere es un auto, no quiere un auto a medio hacer. Entonces, cuando se termina el proceso de producción, es que la mercancía obtiene valor de cambio. Entonces, el trabajador no puede reclamar, en definitiva, el valor de una mercancía que todavía no tiene valor de cambio, y que por lo tanto no es mercancía. Es decir, que sería simplemente un cuerpo físico, que ni siquiera tendría valor de uso, porque todavía, digamos, también el valor de uso vendría cuando la mercancía, digamos, esté completa, o el producto del trabajo esté completo. Entonces, uno podría decir que si los trabajadores, por una razón, digamos, de no querer o no poder esperar a que el producto del trabajo esté completo, para poder recibir la parte que le toca, tienen que recurrir a un empresario, el empresario puede decir, bueno, yo no solo te descuento el interés, sino que además te voy a descontar un poco más por el riesgo que yo estoy asumiendo al anticiparte un valor que yo todavía no he obtenido, ¿no? Entonces, digamos, esa labor de anticipación es lo que en definitiva justifica lo que yo les comentaba en la primera clase, que es, digamos, esa contradicción o ese conflicto entre, valga la redundancia, el paradigma del conflicto y el paradigma de la cooperación en lo que respecta a cómo entender las relaciones laborales. Es decir, el marxismo se fundamenta o permite de alguna manera justificar y defender el paradigma del conflicto. Es decir, hay una tensión irreductible entre el capitalista y el obrero, porque el obrero siempre va a ser explotado por el capital. Desde la tesis de von Bawerk, en definitiva, uno puede abonar la tesis contraria, es decir, el proceso de producción es un proceso de cooperación, porque el capitalista necesita al obrero y el obrero también necesita al capitalista, porque el obrero necesita que el capitalista le adelante un valor que él todavía no ha producido, ¿no? Entonces, este punto no es menor, porque el empresario, yo creo que en la práctica esto se da así, el capitalista le está adelantando, digamos, al trabajador una ganancia que él no tiene, porque supone que va a vender el producto del trabajo. Es decir, que el valor del trabajo va a tener, que el producto del trabajo va a tener valor de cambio. Pero eso puede no ser así. Entonces, a lo que voy, Maxi, es que von Bawerk, si bien no
habla del riesgo de manera explícita en su crítica a la teoría de la explotación, habla solamente del interés, es decir, esa diferencia entre, entre el valor de los bienes presentes y el valor de los bienes futuros. Con la argumentación de von Baber, uno puede también introducir al riesgo también como una explicación de, digamos, la diferencia entre el salario y el valor generado por el trabajador. Y solo para agregar, ya que estamos en el tema antes de que te vayas, ¿se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. Que esto también me parece claro, que no sé si von Boyer lo piensa, pero tú tenés una empresa, producís, adelantás salario y tenés un producto. Pero a esta es a la parte a la que voy. Hasta que no lo vendés, tú no tenés Exacto. ganas. Exacto. Y hay pila de empresas que son marginales o de nichos de mercado en las cuales se la juegan y producen algo y capaz que lo venden o capaz que no lo venden. Entonces, incluso con el producto final, tú no tenés el valor. O No, el valor lo tenés cuando alguien te lo compra, en realidad. O cuando hay exacto. una demanda efectiva del bien. ¿No? Exactamente. Exactamente. Claro, es que lo que pasa es que eso explica, digamos, o es como una especie de parteaguas, ¿no? Porque para la teoría marxista del valor, el valor, digamos, las cosas, o mejor dicho, el valor se genera en el proceso de producción y no en el intercambio, no en la esfera del intercambio. Entonces, para von Baber lo que te termina diciendo es que en momento, el valor de cambio, en definitiva, va a aparecer cuando la mercancía esté pronta. Y eso Marx no lo tiene en cuenta. O sea, Marx supone, digamos, una creación instantánea de mercancías. ¿Sí? Pero bueno, eso en definitiva puede aplicar a mercancías de muy fácil realización, pero no es universalizable a todas las mercancías, porque digamos, las mercancías que requieren un tiempo o la incidencia de varios trabajadores para su producción, genera este problema que hablaba von Baber de la distribución de los beneficios o la distribución del valor del producto. Entonces, hasta que el producto no esté terminado, no vamos a saber cuánto valor tiene. Imagínate utilizar el criterio de la igualdad para pagar a los trabajadores que inciden un iPhone. 430 niveles de producción tiene. Bueno, Entre pero tornillos y ese es un software. ejemplo muy bueno. Una locura. Ese es un ejemplo muy bueno porque en definitiva, en lo que respecta a los productos, digamos, en lo que respecta al trabajo calificado, ¿no? Es decir, que si bien va a ver que esto no lo dice, pero uno puede decir que cuando hay trabajo calificado se invierte, digamos, la situación que él propone respecto a lo que obtienen los trabajadores de las primeras etapas del proceso de producción y los que, digamos, obtienen en las últimas etapas. ¿Por qué? Imagínate el ejemplo que tú pusiste del iPhone. Supongamos que en la producción del iPhone inciden 10 personas. ¿Sí? Desde el chino que ensambla hasta el programador que hace las actualizaciones del software. ¿No? Entonces, digamos, si uno va a aplicar el criterio de igualdad, digamos, el trabajador chino va a tener que ganar lo mismo que el ingeniero que hace el software, digamos, porque digamos, el valor total del iPhone se tiene que dividir entre todos los trabajadores que realizan el proceso de producción o que inciden el proceso de producción. Y eso va a generar un estímulo en sentido contrario, es decir, va a generar un desestímulo para los trabajadores finales del proceso de producción, que son los que por ahí le dan el acabado más técnico y son los que en definitiva le incorporan el trabajo calificado, que van a ser remunerados de igual manera que el trabajo no calificado. Entonces, obviamente que sí, dime. Puede pasar al revés incluso, porque el iPhone, por ejemplo, lo diseñan y lo desarrollan en Estados Unidos, California. Después los mandan a las fábricas en China, entonces los que estarían más próximos en el proceso temporal terminarían siendo los ensambladores y no los diseñadores originales, lo que sería una cosa de loco. Puede ser que sea al revés, pero en definitiva el punto sería el mismo, que el valor del iPhone se tendría que distribuir de igual manera entre el ingeniero de San Francisco o de Silicon Valley, digamos, y el chino que termina de ensamblar, digamos. ¿No? Entonces, obviamente que en ese caso generaría, si se quiere, el mismo estímulo, es decir, desestimular para que las personas que están en el inicio del proceso de producción, en definitiva, estén dispuestas a esperar que el iPhone se venda para obtener su salario, digamos, o su porción del valor, y además tampoco van a estar dispuestos
a, por un trabajo calificado, obtener la misma remuneración que un trabajador no calificado. Vamos a agregar un chiste acá. China son comunistas y se lo tomaron a pecho a Marx, porque efectivamente se saltearon toda la parte de producir patentes y eso y se las chorearon. No, claro, no hay bienes raros en China, digamos. Todo es reproducible de manera ilimitada. Pero además se produce falta de incentivo también. Porque si todos los operarios van a ganar lo mismo que un tipo que se mató estudiando ingeniería, Exacto. digo, también es otra forma de desestimular. Exactamente, claro. Ese es el problema. No solo, digamos, incide el problema digamos, del diferimiento del pago, digamos, sino que también incide, digamos, bueno, la calidad del trabajo. Porque obviamente que si un trabajador le incorpora trabajo calificado en las primeras etapas del proceso y tiene que esperar a que se venda el producto para poder repartirse, digamos, y en términos marxistas, el trabajo calificado no es más que el trabajo simple potenciado, el trabajador en definitiva calificado va a recibir el equivalente en valor a las horas de trabajo que le incorporó, digamos, al proceso de producción. Entonces capaz que un ingeniero está 1 hora para, digamos, para cumplir con su tarea en el proceso de producción y recibiría el mismo valor que recibe el trabajador final, que también incorpora 1 hora en el proceso de producción. Entonces, obviamente que en los efectos, digamos, a nivel práctico, ningún ingeniero o ningún trabajador calificado va a estar dispuesto a participar en ese proceso de producción si la regla de distribución es la igualdad, porque obviamente no va a haber estímulo. Es un poco lo que dice von Baber. De alguna manera, los trabajadores tienen que solucionar esto apartándose de la regla de la igualdad. El problema es cuánto estímulo hay que dar para que los trabajadores en las primeras fases del proceso de producción estén dispuestos a trabajar. Entonces, en definitiva lo que dice von Baber, que es que una forma de solucionar esto es, bueno, digamos, tercerizando estos problemas de organización de la distribución del valor del producto a un tercero, y ese tercero es el empresario. Que en definitiva va a adelantar salario y va a dispensar, digamos, a los trabajadores a que tengan que esperar a que el producto esté terminado. Es fantástico en realidad, pero ¿cómo nos tienen, incluso nosotros que somos, creo que los que estamos acá debemos ser todos liberales, ¿no? Estamos tan adoctrinados que nos rechina pensar en empresario y trabajador como agentes coordinándose, ¿no? O como Exacto. el trabajador necesitando del empresario. ¿Qué me está hablando este tipo? Es cosa de demente. Digo, lo primero que uno le llega al oído, hasta a mí me suena mal, ¿viste? ¿Cómo que el trabajador precisa al empresario? ¿Qué es esto? Pero sí es así. Bueno, lo que pasa es que hay, el tema, digamos, de fondo es el mismo, digamos, es dónde se genera el valor. En definitiva, al final del día la pregunta es esa. Si el valor se genera en el proceso de producción, el trabajador va a tener, digamos, todo el derecho a obtener el producto íntegro del trabajo, ¿sí? O sea, o de la mercancía. ¿Por qué? Porque el trabajador ya, digamos, valorizó, digamos, el capital. Si el valor, en definitiva, se genera en el proceso de intercambio y no se sabe cuál es el valor de la mercancía hasta que se intercambie efectivamente, el trabajador no va a tener ningún derecho, digamos, a obtener el valor antes de que la mercancía se venda. Entonces, digamos, lo que dicen los marxistas es que los trabajadores tienen derecho a obtener la totalidad del valor incluso antes de que la mercancía tenga valor de cambio. Es decir, la mercancía sale del proceso de producción y ya automáticamente los trabajadores tienen un derecho a la totalidad de ese producto. Porque obviamente cualquier extracción o cualquier forma de plusvalía es intolerable para ellos porque supone, digamos, una extracción, algunos marxistas podrían decir injusta, Marx te podría decir injustificada, en fin. Pero ese es en definitiva el par de agua. Si para, digamos, la escuela subjetivista el valor se genera o se descubre en definitiva en el proceso de intercambio, porque uno no sabe cuál es el valor de una mercancía hasta que sale al mercado y se enfrenta, digamos, con las preferencias individuales, el trabajador no va a tener derecho a, digamos, no va a tener ningún derecho previo a absolutamente nada, ¿no? Si por el contrario, siguiendo el marxismo, uno entiende que el trabajador tiene todo el derecho al valor, digamos, o a la totalidad del valor que él generó, porque ya la mercancía obtiene valor en el mismo proceso de producción,
la cosa cambia, ¿no? Y ahí es que se fundamentan, digamos, los dos paradigmas que les comentaba en la primera clase. Si el trabajador tiene el derecho a obtener el valor que él generó incluso antes que la mercancía se venda, si el capitalista no le da ese valor al momento, digamos, al momento inmediatamente después que el trabajador la genera, va a haber un conflicto, digamos, porque el capitalista se está quedando con una parte del valor no remunerado. Si en cambio entendemos que el valor se genera en el proceso de intercambio, el capitalista no va a obtener ningún tipo de ganancia hasta que la mercancía efectivamente se venda. Y si el trabajador tiene necesidades que no les permite esperar a que la mercancía efectivamente se venda, el trabajador necesita que el capitalista le adelante una parte del valor que él generó, incluso antes de que la mercancía esté pronta o esté hecha. Entonces, claro, ahí necesariamente hay cooperación y no hay conflicto. Pero voy a hacer de zurdo un ratito porque falta. Pero en realidad el trabajador está en esa situación porque venimos de años y de años de explotación constante y desde nuestros antepasados nos tienen aquí. Y en realidad es por eso que yo tengo que aceptar esas condiciones que me pone. Y por eso necesito de alguien que me adelante el trabajo, porque yo no tengo para... Claro. Claro, lo que te dirían los marxistas ahí es que la situación de necesidad en la que se encuentra el obrero es producto del propio capitalismo. Entonces, en definitiva, el capitalismo se estaría autojustificando, generando la necesidad del obrero que lo lleva a exigirle o pedirle al capitalista que le adelanten salario. Pero bueno. Para mí eso hay una explicación. Ven al sistema moderno de capitalismo o sociedades liberales post siglo XVIII, digamos, ¿no? De una manera símil a todas las otras sociedades que han existido anteriormente en el tiempo. Y no se dan cuenta que la diferencia es brutal. Existen derechos individuales, no existían antes esas cosas. Entonces, como los individuos tienen libertades, hoy por hoy, no podés equiparar las relaciones humanas de hoy con las de la edad feudal o con las del Imperio Romano. Porque no están ni en el mismo plano siquiera. Yo creo que ahí es de donde viene el error, porque está bien, los capitalistas te los asimilan con los nobles, y a los nobles te los asimilan con los amos, y mantienen esa lógica nefasta cuando no se dan cuenta que hay movilidad social, que uno puede ahorrar, que uno puede abstenerse, que realmente tenés libertad. O sea, hablarle de libertad, pero la libertad no es real, porque en realidad si no tenés plata y no tenés medios, en realidad no tenés libertad. Mira, yo conozco gente de Cantegril, loco, que la ha hecho contra todas las posibilidades. Sí, pero las excepciones no son la norma. Pero hay millones de excepciones. Y en países como Estados Unidos, lo que, no sé, son muchísimas las excepciones, por lo menos las eran. No sé lo que será ahora ya salir del pozo. Pero no, o sea, hay argumentos para debatirse con eso, ¿no? Es que Antonio Escotado dice algo parecido a lo que dice Maxi. Que cuando Marx habla de clases sociales, de clases, en realidad está hablando de castas, que son inamovibles, de estamentos, que son inamovibles. Que siempre la persona que nació pobre o plebeyo va a seguir así toda su vida. Nunca ve una movilidad social en su análisis. Creo que exacto, pero ¿por qué, Aníbal? Porque esto, o sea, tiene sentido dentro de la lógica marxista, porque en definitiva el trabajador nunca va a poder progresar porque su salario solamente le va a permitir cubrir sus necesidades básicas. O sea, el trabajador no tiene capacidad de ahorro para más. Nunca, jamás, porque el salario siempre apenas le va a dar para vivir, y el capitalista le va a dar lo mínimo, digamos, para que pueda subsistir y para que pueda volver a trabajar el día siguiente. Pero en términos marxistas, el capitalista nunca va a alargar un peso más. Entonces el obrero siempre va a estar en el límite de la subsistencia, porque para la teoría marxista, digamos, el capitalismo funciona con un ejército de reserva. Es decir, con una masa de trabajadores muertos de hambre, digamos, que estén dispuestos a vender su fuerza de trabajo por un salario aún menor. Obviamente que ese piso, según Marx, es el valor de la fuerza de trabajo. Es que yo creo que el verdadero enemigo de los marxistas en la actualidad es la clase media. Sinceramente. Ese es el verdadero enemigo. Porque ellos, cuanto más diferencia haya entre pobres y ricos, mejor. Porque ahí abona su teoría.
pero no les conviene para Exacto, nada que una clase media tenga auto, tenga casa, tenga las comodidades, etc. exacto. La clase media, en definitiva, subsiste sin producir mercancías en su inmensa mayoría. O sea, Claro, la clase media no es productora de mercancías por definición. La clase media produce servicios, las clases medias son empleados públicos, son profesionales, pero en general los miembros de la clase media no producen mercancías. Y por lo tanto la clase media no produce valor en términos marxistas, porque no son trabajadores manuales, no son obreros. Entonces ahí se genera el problema de, bueno, pero ¿cómo subsiste la clase media? O por qué los agentes económicos están dispuestos a pagarle a los miembros de la clase media por sus servicios si no producen mercancías. Entonces ahí, obviamente que a nivel sociológico, la teoría de las clases marxistas es obviamente elemental, ¿no? Porque si toda sociedad se divide en dos clases puras, parece ser bastante poco para poder explicar estas formas intermedias que Marx intenta explicar a través de la pequeña burguesía y el lumpenproletario y demás, pero que en el fondo sucumben, digamos, a esa clasificación binaria entre proletarios, burgueses, propietarios de los medios de producción y quienes los trabajan, ¿no? Pero claro, la clase media, que en definitiva, si se ponen a ver, históricamente la clase media ha sido el motor del capitalismo, y la clase media nació, digamos, la clase media es la forjadora del capitalismo a nivel histórico, digamos. O sea, el capitalismo en el siglo XIV, XV, no nace por la voluntad de los señores feudales, ni de los grandes curas o autoridades eclesiásticas, ni tampoco nace del campesinado, digamos, empobrecido por el sistema feudal. Nace, en definitiva, de esas capas medias de pequeños comerciantes, que fueron obviamente siervos que escaparon del sistema feudal y que terminaron agolpándose, digamos, en los burgos o en las primitivas ciudades de la Baja Edad Media, pero fueron esos los que terminaron haciendo el capitalismo, ¿no? Es decir, el pequeño comerciante, el que arriesgaba, el que tomaba préstamos del que prestaba, y así es que se empezó a generar una riqueza a través del comercio y el préstamo y de la producción artesanal, digamos, a través de la manufactura. Entonces, el capitalismo nace, vive y lucha por la clase media, ¿no? Y por eso, en parte, desde un punto de vista sociológico, es preocupante, digamos, la destrucción de la clase media, ¿no? Ya sea a través de presiones impositivas, porque en definitiva, como en su momento lo dijo Bertrand de Jouvenel, el estado de bienestar no soporta a la clase media, no lo soporta la clase baja ni la clase alta, lo soporta en definitiva la clase media. Entonces genera toda una serie de reflexiones, me parece bastante interesante, sobre, bueno, sobre la conveniencia o no de digamos, el sofocamiento de la clase media, ¿no? A través de impuestos a la renta, impuestos al patrimonio, en fin, ¿no? A través de trabas burocráticas para la pequeña y mediana industria. Pero ponete a pensar lo difícil que es ser clase media en Uruguay hoy por hoy. ¿Alguien se hace claro, por eso. Yo todos los días me siento a pensarlo, a ver si soy clase media o no. El mejor mes de mi vida gano 80, el peor gano 20. ¿Tá? Bueno, ponele que promedia 50. Soy pobre todavía, ni cerca estoy de ser clase media. Y eso que no pago impuestos, hago como un campeón. Esto se va a subir, no importa, nadie lo haga. Sí, se va a subir, entonces sí pagas impuestos. Es mentira eso que dije recién. Es una locura. O sea, suponte que pagás IRPF nomás. Si ganás 80, me dejan 60. De plano. De esos 60, 10 voy a pagar en IVA y otros 5 en otros impuestos aleatorios. Me quedaron 35, 80 que gané, 40 me quedaron. Una locura, Exactamente. Y sigo siendo pobre ganando 40. Entonces, ¿qué tengo que ganar 150 para ser clase media? Es lo que no entiendo. Es de locos. No existe más la clase media. O sos pobre o sos rico, ahora no entiendo. Bueno, los políticos. Los políticos son clase media. Ahí los tenés. Bueno, clase media, bueno, sí, puede ser clase media, pero el problema es que en Uruguay la clase media es por definición improductiva, porque una buena parte de la clase media son funcionarios burócratas, digamos, que en definitiva aportan poco valor digamos, a la economía, por no decir nada. Entonces lo que te queda es la clase media, que básicamente en este país son profesionales independientes, pequeños y medianos comerciantes, y poca cosa más. Porque es lo que te queda de clase media sacando a los funcionarios públicos, ya sean docentes, no docentes, policía, burócratas en general. Lo que te queda es eso, es
el pequeño comercio y los profesionales independientes. Y tanto unos como otros están marcados, digamos, sus ganancias están marcadas por el riesgo y la aleatoriedad propias de sus actividades. Y si tú a eso le sumas una carga fiscal fija, termina matando, porque es lo que tú decías, tus ingresos están un mes 80 y otro mes 20, pero tú no puedes, digamos, gastar en el mes que tienes 80, gastar de manera tal que como si en los meses siguientes obtuvieras esa misma suma siempre, digamos. No, claro que no. Por eso. Entonces tienes que prever una cantidad de gastos que puedas cubrir con tus meses más malos, digamos, porque si te superas Bueno, mucho, ¿viste? si superas Ahí, mucho no ahí te da. tenés el Estado uruguayo que te provee un montón de servicios gratuitos para que no te preocupes, pero en realidad te lo está cobrando, así que gratis no tienen nada. Exactamente. Sí, igual los políticos van a lo privado, así que mandan al colegio a lo privado, a los niños a lo Ah, sí, privado. claro. Obvio, ellos no son boludos. No, quería hacer una pregunta con respecto si von Bauer habla de la escasez también como fuente de valor. ¿De cómo? Si von Bauer habla de la escasez como fuente de valor que no es tomada en cuenta por Marx. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es que a ver, es que el ejemplo digamos, que pone von Bauer respecto a la incidencia de los dotes de la naturaleza en Es el eso. valor, lo que dice von Bauer que es que los dotes Maxi, de la me voy naturaleza yo. son fuentes. Un abrazo. Hablamos Dale, después. Maxi, un abrazo. Dale, un abrazo. Lo que dice von Bauer que es que los dotes de la naturaleza son fuente de valor siempre y cuando los bienes, esos bienes de la naturaleza, sean escasos, es decir, no puedan o digamos, su existencia no permite cubrir la totalidad de la demanda. Es decir, la oferta de esos bienes no permite cubrir la totalidad de la demanda. Por eso, no puede decir que el aire no tiene valor, porque en definitiva hay para todos, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, el mismo sea respirable y pueda tener una utilidad media, ¿no? Obviamente que el aire digamos, en una comunidad o en un lugar, el mismo está absolutamente contaminado, va a tener un valor. Digamos, las máscaras de oxígeno, por ejemplo, van a tener un enorme valor. Pero, Claro. digamos, si la oferta de esos bienes naturales o esos dotes de la naturaleza supera a la demanda, no generarían valor. Sí, es cierto. Sí, se Inciden en el gana valor. menos. Sí. Ah, Y después, la escasez también incide en otros bienes de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, digamos, el ejemplo que les puse del vino, que lo pone von Bauer, como ujú. las condiciones del Rin son muy particulares. Del Rin, él habla del Rin porque el mundo germánico, podemos hablar de la Champaña, de la región de Champaña, o de cualquier otra, digamos, región que Sí, produzca sí, cuando tú nombrabas eso productos se me determinados. ocurría otro ejemplo. Entonces, en América, sí, Por ejemplo, no es lo mismo, no sé si lo puede justificar el marxismo, el precio de una vivienda elaborada por los mismos empleados, las mismas horas, los mismos materiales, todo, en la ciudad de Madrid, su valor, su diferencia de valor a una misma vivienda con los mismos empleados, el mismo tiempo, todo en un pueblo apartado en tampoco. España. Tampoco lo podría justificar porque, digamos, construir una casa puede llevar la misma cantidad de trabajo socialmente necesario en Madrid Por eso, y en Pakistán, digamos. por eso. Y valen totalmente Pero, distinto. exacto. Entonces, claro, lo que al final del día von Bauer lo que te establece es que hay, digamos, en el proceso de valorización no solamente incide la cantidad de trabajo socialmente necesario, que es un poco lo que entendía Marx, ¿no? Es decir, que solamente a través del trabajo se puede valorizar o se puede generar valor, porque es la única mercancía que tiene la capacidad de generar valor, ¿no? Es como una cosa metafísica y, ¿no? Misteriosa, ¿no? Pero lo que dice von Bauer es que en el proceso de valorización, digamos, en los términos marxistas, incide el tiempo, incide la naturaleza, inciden las circunstancias objetivas o materiales en las que se da la producción o en las que convive el producto. En fin, o sea, la cuestión es que no solamente el trabajo es lo que en definitiva determinaría el valor, incluso dentro de la teoría objetiva del valor, porque obviamente para von Bauer, como sabemos, el valor está determinado por las preferencias subjetivas, ¿no? De los agentes económicos, pero
pero digamos, va a ver que intenta razonar dentro de los límites o dentro de los parámetros de la teoría objetiva del valor y dentro de la teoría de la explotación, para en definitiva, ya sea por inconsistencias lógicas propias o internas de la teoría, o bien tomando la exposición de Ricardo para decir, bueno, un momento, la versión marxista de la teoría de la explotación, que comúnmente uno la vincula siempre a la teoría de Ricardo, digamos, esa relación no estaría justificada, porque incluso Ricardo entiende que hay otros elementos, otros factores determinantes del valor que no son digamos, la cantidad de trabajo socialmente necesario o la cantidad de trabajo necesaria para la producción No, y que de un siempre se determinado. dice que la culpa de esto la tiene Smith y Ricardo, cuando gracias a tu exposición vemos que también tenían en cuenta otras cosas, porque siempre se dice que la teoría de valor-trabajo sale de Smith y de Ricardo, y sin embargo ellos se dieron cuenta que había otras cosas que determinan el valor. Exacto, exacto. A su manera se dieron cuenta. A su manera se dieron cuenta, exactamente. Y él O, podría haber seguido profundizando en esas. Sin embargo, claro, exacto, cerró en eso. exacto, exacto. Sí, pero no lo hicieron. Yo creo que en parte digamos, porque en definitiva la teoría objetiva del valor es bastante intuitiva en una primera instancia. Es decir, bueno, porque si en definitiva las cosas son producidas por el trabajo humano, es el trabajo humano el que le da valor, digamos. Ujú. ¿No? Pero obviamente que si uno comienza a pensar mejor y afinar un poco el razonamiento, se va a dar cuenta que no, que es mucho más complejo el proceso de formación del valor. Y que obviamente el trabajo no incide en absolutamente nada, porque en definitiva la teoría objetiva del valor es una forma específica de la teoría del coste de producción. ¿No? Es decir, Claro. lo que toma la teoría objetiva del valor es un coste específico, que es el coste de la fuerza de trabajo. Otros te podrán decir que, por ejemplo, desde una teoría keynesiana, te podría decir que los precios están determinados por los costes de producción en un sentido amplio. Es decir, no solo el trabajo, sino también el interés del capital, digamos, la renta del suelo, en fin. Pero, como sabemos, la teoría, digamos, subjetiva del valor, lo que termina diciendo es que en realidad son los precios los que determinan los costes, ¿no? Y no los costes los que determinan los precios. ¿Sí? Entonces, el valor, en definitiva, no está determinado por los costes. Porque, digamos, un bien puede tener un costo de producción altísimo y no valer nada, digamos, si no es demandado, si no satisface ninguna necesidad. El ejemplo clarísimo es, no sé, qué sé yo, no sé, el vender agua, digamos, en una zona, ríos y con muchísimos cursos fluviales, digamos, el esfuerzo que me llevó a mí, o el costo que me llevó a mí poner una bomba, sacarle el agua y llevarla, digamos, no incide nada en el valor, porque si esa mercancía o ese bien no es valorado por los consumidores, el costo que yo invertí, digamos, o sea, si bien se lo puedo cargar en el precio, pero si ese precio, digamos, digamos, no satisface las necesidades de los consumidores, o si no les parece razonable a los consumidores, o sea, los consumidores no están dispuestos a sacrificar ese dinero en pos de la utilidad que da ese bien, no lo voy a poder vender, y por lo tanto, en términos marxistas, esa mercancía no tendría valor de cambio. ¿No? Incluso con todo el costo que contraté obreros y para poner la bomba y para sacar el agua y para purificarla y todo lo que quieras, pero si no hay demanda, no hay valor. ¿No? Exacto. Así que bueno, no sé si algún comentario más. No sé, capaz que ya lo vas a mencionar la próxima, el próximo encuentro. Sí, Pero en el en el volumen tercero, se da cuenta von Bauer de una contradicción con el primer volumen. sí, Es que él dice sí, que, por ejemplo, para medir el trabajo complejo habría que ir al mercado para ver cuáles son los precios a los que se venden los productos. Y por otro lado te está diciendo de que vos no tenés que en el mercado realmente no refleja los valores de producción. Entonces como que entra, como que el von Bauer ve que se pisa el palito porque dice, bueno, me decís que vaya al mercado para ver cuáles son las diferencias entre trabajo complejo y trabajo simple, y empezaste diciendo que los valores en el intercambio no demuestran realmente los valores de los bienes. Por ejemplo, capaz que ya lo vas a hablar, pero...
La próxima sesión, Sí, sí, pero sí. En el encuentro que viene vamos a tocar el resto, digamos, de las críticas de Baumeier. Las que están en la teoría positiva del capital y claro. en Carlos Marx y el cierre de su sistema. Y después también además tocaremos algunas críticas que le hace Robert Nozick, digamos, a la teoría de la explotación en Anarquía, Estado y Utopía, Ujú. algunas consideraciones y críticas que hace Mises sobre Marx en el socialismo, en su obra El socialismo y en la acción humana, algunas consideraciones también de Hayek en ese mismo sentido, sobre todo en lo que respecta a el concepto de precio, ¿no? O sea, me gustaría tomar el concepto de precio de Hayek, digamos, como información para, en definitiva, criticar o atacar la teoría marxista de la explotación, y por último, tomar algunas críticas que le hace Schumpeter a Marx en Capitalismo, Socialismo, Capitalismo y Democracia, que es una obra de dos volúmenes, en dos volúmenes de Schumpeter, y algunas consideraciones que también hace Schumpeter en lo que respecta a el imperialismo, digamos, como en definitiva modo de formación del capitalismo, ¿no? Y algunas otras consideraciones tipo más históricos, sobre todo tomando esta obra que les comentaba, creo que la clase pasada, de Norton y Smith, si la memoria no me falla, de Douglas Norton y Smith, sobre, digamos, la formación del capitalismo de un punto de vista más institucional, digamos, una teoría alternativa, digamos, de la formación del capitalismo. Así que en la clase que viene vamos a hacer un cóctel de otras críticas, digamos, un De poco varios más autores. eclécticas, exacto. Está bien. Exactamente. Y lo que me interesa mucho es el tema de que hablaste también, de que distintos sectores de la economía tienen distintos grados de capitalización fija, distintos grados de capitalización variable. Y tienen Sí, una tendencia a tener la misma ganancia, ¿no? Porque el capitalista no sí, va, se tiende a igualar, no sé si a largo plazo, pero se tiende a igualar los ratios de ganancia. Y von Bauer, digo, exacto. lo que critica es eso. Entonces, ¿cómo puede ser que existiendo distintos tipos de capital variable o de tasas de explotación se obtengan este, la misma ganancia? Entonces, como diciendo, bueno, el valor no viene directamente de la explotación. Exacto. Exactamente. Eso lo vamos a tocar Ahí está, la clase que perfecto. viene. Está, bien, 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 bien. Bueno, muy bien, muchas Así gracias, que Mati. un abrazo grande, Aníbal. Que pases bien.